Muy buenos días, jóvenes. Yo soy Laura Vidal Hernández, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias en la Unidad Académica de Docencia e Investigación que está en CISAL, en el estado de Yucatán. Somos la rama costera de la Facultad de Ciencias. Les quiero compartir una visión que estamos desarrollando en la unidad académica que tiene que ver con el riesgo en las zonas costeras. El riesgo en las zonas costeras es una de las problemáticas más relevantes de cualquier zona costera en el mundo y en México no es un caso de extensión, es un caso común. Gran parte de las zonas costeras en el país están sujetas a huracanes y según los modelos tradicionales de atención a condiciones de riesgo, la visión no debe ser solamente dirigida a la cuestión de las amenazas. El riesgo es una construcción sobre unas condiciones de amenaza, una condición de exposición a esa amenaza y una condición de vulnerabilidad. Cuando esta atención del riesgo en una zona costera no es manejada de una forma adecuada, justamente viene a colación un evento de desastre. Entonces, este póster en particular es una propuesta de prevención de desastres ante huracanes en una comunidad costera a través de diseñar un atlas de vulnerabilidad en una escala de manejo local. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente les comentaba yo que la amenaza es algo que se ha estudiado con mucho mayor detalle y por mucho tiempo ha habido una atención excesiva a la amenaza, conocer los patrones, la frecuencia, las intensidades. Sin embargo, la experiencia mundial nos ha mostrado que a veces, sujetos a la misma amenaza, las sociedades responden de una forma distinta y de acuerdo a esa forma de planear cómo responden y cómo se recuperan, la sociedad puede evitar una situación de desastre. Entonces, por supuesto, podemos disminuir nuestra condición de exposición, no podemos intervenir casi en la condición de amenaza, pero podemos disminuir nuestra vulnerabilidad, es decir, el nivel en el que somos susceptibles a ser impactados por esa amenaza. La vulnerabilidad se ha analizado desde dos puntos de vista. La vulnerabilidad física, que tiene que ver con los materiales con la que construimos nuestras edificaciones, nuestros servicios y también con el aspecto físico de protección natural en la costa. Y por otro lado, la condición social y económica, cultural y política en la cual vivimos. Eso también nos permite prepararnos para responder adecuadamente a una condición de amenaza. Tradicionalmente en México le damos una atención al riesgo a partir de mecanismos como los atlas, instrumentos como los atlas, que generalmente son diseñados a nivel de estado y entonces tienen escalas de manejo justamente muy amplios, ¿no? Por otro lado, a veces la Ley de Protección Civil obliga a los municipios a hacer también un diseño de una herramienta de atlas, pero en municipios muy amplios, muy amplios, la escala sigue siendo muy amplia. Y en este caso, por ejemplo, en ninguna de las dos escalas queda reflejada en la realidad de una comunidad costera como el puerto de CISAL, que tiene aproximadamente 2,000 habitantes y como 400 casas. La escala es tan pequeña que ni siquiera aparece en los mapas, ¿no? En algunos estados en México, la respuesta del gobierno es justamente ante una potencial amenaza como un huracán, desplazar a las personas de la zona de exposición y retirarlas tierra adentro. Sin embargo, muchos de las pérdidas asociadas a la presencia del huracán, que tiene que ver con sus propiedades, con sus formas de vida, no se atienden. Entonces la gente simplemente salva la vida y pierde todo lo demás que había construido durante décadas de trabajo. Esta es una forma de abordar el riesgo y el desastre de una forma inadecuada. Entonces, aquí la propuesta, ya que nosotros estamos en una unidad académica, en una población pequeña, pues hacer una propuesta de manejo del riesgo a partir de la elaboración de un atlas a esta escala. Y lo que hacemos es, elaboramos una serie de indicadores que incluyen justamente aspectos sociales, económicos, ambientales y de infraestructura, para que las capas de este atlas permitan visualizar en dónde están las áreas de mayor vulnerabilidad en estos aspectos. De tal forma que se construyan subíndices para prevenir, responder o recuperarse de esa condición de amenaza. Y se genere un índice de vulnerabilidad y a partir de eso se construye un atlas en la escala adecuada. CISAL está ubicado en el puerto en la costa noroeste del estado de Yucatán y como ven en este esquema, justamente este sería Mérida, pues prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, les decía yo que es un poblado muy pequeño, aproximadamente 2,000 habitantes con 400 casas
y cada uno de los cuadritos representa cada una de las manzanas de ese poblado. Si nosotros identificamos justamente estos indicadores, podemos poner en una escala como tipo semáforo. El rojo equivaldría a una condición alta de vulnerabilidad, el amarillo de una mediana y el verde a una condición de baja vulnerabilidad. Identificar si somos más vulnerables en términos de vivienda, de servicios, de población, de estrategias, nos permite justamente evidenciar en dónde es necesario mayor refuerzo de acciones, de prevención, si es un aspecto de los pobladores, por ejemplo, que son mayores de edad, o si son más niños, o son personas con alguna condición física que les limitan sus movimientos, si es cuestión de cómo están construidas sus casas, si son los servicios que están expuestos a una mayor condición de deterioro, o si las personas han desarrollado mecanismos para anticiparse a las condiciones de desgracia. Si esto lo agrupamos en un índice, nos puede dar justamente un semáforo nuevamente en donde podemos evaluar qué tan preparados estamos en términos de prevención, en este caso sería el rojo, o sea, una alta vulnerabilidad. ¿Qué términos estamos preparados en resistencia? En este caso es verde, quiere decir que estamos más acostumbrados a simplemente resistir a la amenaza. Y cómo nos recuperamos. Aquí nuevamente aparece en rojo, quiere decir que hemos desarrollado pocas capacidades para recuperarnos después de una condición de amenaza. Esta misma información la podemos ver en la escala relativa de cada uno de los indicadores. Con esta información, entonces, al hacerla de acceso de las gentes que viven aquí, de los tomadores de decisiones, del riesgo local y a nivel de Estado, podemos justamente inducir a que las personas se reconozcan expuestas a ciertas amenazas y construyan sus propias capacidades para ser menos vulnerables. Este proyecto fue desarrollado por su servidora y una serie de investigadores que han compartido la experiencia de trabajar en esto. La maestra en Ciencias Isis Herrera, el doctor Cuevas, Alfonso Cuevas de la Marista, y aquí no está mostrado, porque no salió en esta impresión, pero el apoyo de los alumnos de la 11ª generación de la licenciatura en Manejo de Recursos Sustentables de la zona costera, que justamente están trabajando en esta visión del riesgo a partir de construir herramientas que puedan ser útiles en esta escala local. Tenemos al maestro Emilio de los Ríos, que nos ha apoyado en términos de infraestructura. Tenemos a la doctora Patricia Guadarrama hablándonos del aspecto ambiental a partir de la vegetación que hay en la zona de estudio. Entonces, este es un área de oportunidad de integración de conocimiento muy amplia y que nos permitiría justamente tener herramientas más finas para la atención de riesgos. Esta herramienta, entonces, es un área de oportunidad de integración, es un área de oportunidad de atender problemáticas críticas en la zona costera. Son bienvenidos a acercarse a nosotros. Mi correo electrónico es laurae.vidal@ciencias.unam.mx y son bienvenidos a participar con nosotros para construir capacidades, para disminuir nuestra vulnerabilidad en términos de la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias.